Scottsdale, una de las ciudades más lujosas de Phoenix, llena de mansiones, tiendas, hoteles de extremo lujo, restaurantes de la más refinada cocina, campos de golf, en fin, un oasis en el medio del desierto de Sonora. Pero, ¿sabías que además, en este maravilloso lugar, podemos encontrar un sinnúmero de atracciones para aquellos que, como yo, disfrutan de las actividades al aire libre, del sol, de la sensación de placer y libertad que te ofrece la naturaleza y de la emoción de conquistar la cima de una montaña, desde donde nuestros problemas y agobios parecen tan pequeños? Muchachos, acompáñenme en esta aventura por uno de los senderos más populares de la bella Scottsdale de Arizona. Buenos días, muchachos, bienvenidos a otra mañana por Scottsdale y vamos de hiking. Vamos a estar explorando un lugar que me recomendaron que se llama Camelback Mountain. No creo que tenga que explicarle por qué se llama Camelback Mountain, ¿no? Que tiene dos lomas, como si fuera un camello. Por allá arriba la voy. Así que vamos para allá. Siempre que vayan a un lugar desconocido, bajen los mapas offline. La aplicación que yo utilizo se llama AllTrails. Ahí la ven, que es magnífica. Aquí tú vas. Si no te lo sabes, él te dice, le dice explorar por usar mi localización, pero bueno, en este caso no lo sabemos. Poner Camelback Mountain. Cuando te abre ahí te previsualiza el trail, te dice dónde ir, dónde es la base, pero lo que tienen que hacer es descargarlo. Aquí descargas el mapa online y ya estás listo para recorrerlo sin peligro de que no te vayas a perder o cualquier cosa de eso. Así que nos vamos. Ahora sí estamos listos, andando. Otra cosita, muchachos, de toda esta parte de Phoenix, no lo había visto hasta ahora en ningún lugar de los Estados Unidos. Las leyes del tránsito son camera enforced, o sea que hay cámaras en casi todos los semáforos y en lugares aleatorios. Una cámara anterior, una cámara trasera, que te tira tu fotico y te llega al correo tu foto de la infracción con la multa. Así que tengan mucho cuidado con eso. Y si se van a volar algún semáforo, por lo menos maquíllense, pónganse bien bonito. No voy a hacer que la foto le salga con un grano aquí o con una cáscara de frijoles en un diente de comer tacos mexicanos. Así que ya saben, ojo con las leyes del tránsito por acá por Phoenix. To my left, the neighbors gave me a side eye, like I was blind. Oh yeah. 9 to 5 was my dad's advice. Don't think twice, I want the luxury life. My beauty can lose it, I'll use it, I'll take what I want. Oh yeah. Bueno, pues ya llegamos a la base del trail. Aquí el parqueo es al lado de la carretera. Tienen que tener cuidado porque, por ejemplo, este inicio es solo para dejar gente y seguir. A partir de donde ven el carro, para allá es el parqueo como tal para los carros. Y está prohibido parquear desde sunset to sunrise. O sea, no se puede parquear por la noche. Ya está en la base del trail del Camelback, que se llama en realidad Shoya Trail, con nuestras reglas por aquí. Y otro consejo es levantarse bien temprano, por lo menos en el tiempo de calor, porque es muy peligroso hacer todos estos trails en toda la parte del día que más sol hay, por las temperaturas, imagínense, 100 y pico de grados, más el esfuerzo físico que hay que hacer, porque es una lomita, no es jamón. Pero bueno, estamos listos ya para romper. Miren los punticos de hidratación en todos los lugares y en los baños ahí también.
para que hagan pipí antes de subir. You never spoke a single word of love, but I know this. I wanna give you my all night long. All night long. Miren quién no puede faltar en el trail. The softness of your kiss, but I am Nuestro saguaro. in every dreams I dream all night long. All night Miren qué preciosa vista. Bueno, todavía no estamos casi ni en la mitad. I'm just waiting for you to take me out. All I wanna do is have some fun. I'm just waiting. All I wanna do is to have some fun. All I wanna do, want you to take me out. Pueden ver muchas personas, pero muchas. Bueno, sin duda, este es uno de los hikes más populares en todo Phoenix, así que, por supuesto, en las pequeñas casitas que tenemos ahí. Acá sí estamos llegando a la Joroba, al Camello del Mundo. A la primera. ¿Saben lo único que me arrepiento? Estábamos muy cansados, de verdad. La noche fue larga. Pero no haberme despertado a ver la salida del sol. Eso tiene que haber sido un espectáculo. Seguimos. Cada vez que vengo a un viaje de estos, sin poder mucho, ¿no? Digo, no, me lo merezco. Lo mejor que hice. Cuando regreso a casa y veo la cuenta del banco, digo, me lo merezco. Dios proveerá. Pero bueno, hay que viajar mientras se joven, caballero. Otra cosita que me da mucha gracia es que en casi todos estos lugares de los trails hay muchas personas que son muy amables. Siempre están, hola, hi, how are you, a lo que sea. Pero hay otros que cuando nos ven grabando nos miran la mirada esa de, estás arruinando nuestros lugares, you ruin all places. Pero bueno, la realidad es que estos lugares son de todos, no son de una persona. Específicamente esto que es una montaña en el medio de Phoenix. Así que si eres un hater de eso que no le gusta que graben en los trails, lo siento mucho por ti. Seguimos. Verdad que este es uno de los trails más preparados que yo he visto. Miren cómo tiene reflectores para poder subir de noche y que no te pierdas en el camino. No sé si lo ven, todo bien marcado. Subidita un poco complicada, ¿eh? Esta es la parte antigua del trail, pero se ve que está cerrado ahí porque dice que está en restauración. Parece que alguna lluvia rompió parte de esto, así que hay que subir por aquí, por las piedras. Y por aquí tenemos a Armandín, la cabra montera. Como pueden ver, muchachos, el camino no es sencillo, bien peligroso. Hay que tener mucho cuidado. Miren por ahí,
Fíjate que te lo advierte en varios lugares que tienes que usar mucha precaución. Miren todas las rocas que hay que subir y todas las que hemos subido. Todo eso es gateando entre las rocas. Y con eso a cada lado. Así que, ojito. ¿Quién me habrá mandado a mi caballero? Miren esto. Qué peligro, caballero. Vamos para la montaña, vamos para la montaña. Para aquí la montaña. Vamos para la piscina. Vamos a tomarnos una cervecita. Vamos a ver películas. No, vamos para la montaña. A pasar trabajo. ¿Por qué pasar trabajo? Porque hay que hacerlo mientras somos jóvenes. Cuando tenga 4 hernias discales, tengo una silla de ruedas, no voy a poder ir a la montaña. I remember that summer eve. Since then I just can't think straight. Cause this girl's got a hold on me. Can't break free. Now it's too late. When she's whispering in my ear. When I'm kissing her slow. I would follow her anywhere. She is you. If you didn't know. And I love you more than I ever have loved before. Pues así llegamos a la cumbre de Camelback Mountain. Ahora que llegamos arriba nos dimos cuenta que por acá hay otro acceso. Así que voy a hacer las averiguaciones pertinentes. Miren esto, caballeros. Y a pesar de ser uno de los lugares más calientes y secos de todo Estados Unidos, no sé si pueden ver, pero todo está plantado, lleno de árboles, césped artificial. Y ahora les voy a compartir una de las causas que esto tiene. Bueno, pues les comento que una de las mayores reservas de agua de toda esta parte de la costa oeste es Lake Mead y Mojave, que se comparte entre Arizona y Nevada. Y sin embargo, contrario a lo que mucha gente piensa, Las Vegas por su turismo, porque recibe millones de turistas al año, por los hoteles, por las cascadas, pues es uno de los estados que menos impacto negativo tiene sobre las reservas de agua, porque tiene leyes de reutilización de energía y de reutilización de agua, centros de purificación y demás. Y la ciudad que peor impacto tiene sobre las reservas de agua del estado, precisamente, es Phoenix. Así que ya saben por qué todo está tan verde y bonito en el medio del desierto, porque lo que le meten de agua es enorme. Se han hecho varios trabajos, se ha tratado de cambiar, revertir la situación, pero dudo mucho que eso vaya a ningún lugar. Y así, muchachos, vamos a emprender el descenso.
Ya saben cómo dicen que para abajo todos los santos ayudan. Pues en este caso no es así. Hay que tener extrema precaución, mucho cuidado, porque una caída de aquí es una experiencia única. La puedes hacer una sola vez en la vida. Así que mucho ojo con eso donde pisan y demás. Y de paso recordarles, ya se suscribieron. Caballero, vayan un momentico ahí, activen la campanita, suscríbanse al canal, que eso no les cuesta nada. Y a nosotros nos aporta mucho para poder seguir haciendo lo que hacemos y compartir estos lugares con ustedes. Nos vemos. Como les decía, miren todo esto. Eso es pura roca. Siempre bajar de espalda y inclinándote hacia adelante, para si te caes por lo menos tengas algún chance. Ya un poco más abajo, estamos un poco más fuera de peligro porque la zona bien complicada está ahí arriba. Me estaba acordando de un chiste. A veces amistades me decían: chico, ¿y a ti no te da miedo quedarte soltero, quedarte solo? Yo le digo: bueno, siéndote sincero, lo que de verdad me da miedo es que me falle una rodilla en una loma de esa. Qué gracioso, ¿eh? Muchachos, me dijeron unos amigos de Arizona que conocimos allá arriba, no sé si me estaban tomando el pelo. Bueno, es que no tengo casi ni pelo que me tomen, pero bueno, que no te puedes ir de Arizona sin abrazar al atributo estatal. Así que voy a darle un abrazo ahora. Dicen que esto es una experiencia inolvidable. Pero muchachos, pues ya estamos en la base, a salvo. Como dice la canción: I can lift you up, I can take you where you wanna be and show you what you wanna see. You can be my luck, even if the sky is falling now, I know that we'll be safe and sound. Vaya, me erizo. Es verdad que yo lo que tengo es que dejar toda la creación de contenido de esto y ponerme a cantar. Cantar es lo que da. Y con esta voz, por Dios. Y en otro, ya dejando la jodedera de un lado, les recomiendo, muchachos, en tiempo de calor, empiecen temprano y acaben temprano. Es que estaba tan bonito eso de arriba que nos tomó un poco más de tiempo del que hubiéramos querido. Y hace 110 grados, cabrón. 110 grados. Otra cosa, nunca crean que traen demasiada agua. Traigan el agua que puedan. Nosotros trajimos aproximadamente 2 litros. Y no estamos en peligro. Pero realmente para bajar ya tuvimos que aguantarnos un poquito, mojarnos los labios. Porque no es que trajimos suficiente. Así que somos 2 personas. Yo hubiera traído fácilmente 3 litros. Ya vamos para el carro ya. La vista de la montaña estaba preciosa, caballero. Pero esta vista está más bella todavía. Llegar a mi niño y verlo ahí, quitarse las botas, tomar agua. Esto es, muchachos, otro tip profesional. Esto ya es de la gente profesional de verdad. Traigan siempre que vengan de hiking un par de chancletas, porque no hay placer más grande, bueno, que tomar agua fría y que llegar al carro, pero que hacer es comer. Eso es descanso inmediato. Nos vamos. It's hard